Vamos a entrevistar al doctor Modesto Maydique, educador, profesor universitario, graduado de la Universidad de MIT, donde perteneció también a la facultad de esa gran institución. Luego fue profesor en Harvard, luego fue profesor en Stanford y por último dirigió durante más de 20 años la Florida International University como presidente de esa institución. Bienvenido al instituto, doctor Maydique. Muchas gracias. Y voy a empezar por la pregunta más obvia. ¿Cuál es el propósito de una universidad en el siglo XXI, donde en el momento actual? Ese problema lo resolvió California en el 1967, por el hecho de que una institución de educación superior tiene varios propósitos y es muy difícil conjugar todos esos propósitos al mismo tiempo. California dividió su sistema universitario en tres partes. Primero, los que se llaman escuelas técnicas o community colleges. El propósito es preparar a aquellas personas que lo que están tratando de lograr, tratando de tener algún oficio, de ser mecánico, de ser técnico de refrigeración, de ser técnico electrónico, y algunos de ellos tienen aspiraciones mayores y quieren sacar un título que después puedan seguir estudiando para sacar o una licenciatura o una maestría. O una ingeniería. A una ingeniería, lo que sea. Entonces, esas escuelas se llaman escuelas técnicas o community colleges y en California son gratis. Así que esos tienen por ejemplo, si tú eres un inmigrante y llegaste de Bulgaria, no hablas inglés, sabes algo de refrigeración, sacas un certificado de refrigeración y de pronto puedes empezar a trabajar como técnico de refrigeración. Alternativamente, tú quisieras ser quizás vendedor de seguros, sacas un título, lo que se llama un asociado en ciencia, en ventas. Ese asociado en ciencias no te permite ir a una universidad, pero si ves que estás aprendiendo el idioma, te va a más bien, sacas lo que se llama un asociado en artes. Y eso te permite transferir a las otras universidades de California. Quiere decir que se cubrían todas las posibilidades. Todas las posibilidades. Cuando a usted lo hacen presidente de la Universidad de Florida International University, que es una de las instituciones grandes del estado de la Florida, ¿qué universidad usted quería hacer en el estado de la Florida? Bueno, yo quería hacer una gran universidad. Por ejemplo, el área metropolitana de FIU, Fort Lauderdale, es la número 11 del país. Y si uno es justo, deberíamos tener una de las 10, 15, 20 principales universidades en el país. ¿Y por qué son principales? Porque el número de gente que las universidades en los Estados Unidos se miden no por su tamaño, no se miden necesariamente por los estudiantes, sino se miden por la calidad de sus investigaciones. Así que las grandes universidades, cualquier gran universidad, yo te reto a ti, dime el nombre de una gran universidad y te voy a decir, es una universidad de investigación importante. Digamos Princeton, por ejemplo, que es pequeña. Absolutamente una universidad de investigación. Y esas investigaciones se miden por cuánto dinero le dan a esa universidad entidades públicas y privadas para hacer investigaciones. O sea, si tú haces por ejemplo, si tú te sientas al lado de un rector universitario y te dices, yo tengo una universidad de investigación, sí, rector, ¿cuánto hacen ustedes de investigación? Te dice, bueno, 18 millones. 18 millones es risible. Cuando empieza a ponerse seria la cosa es en 100 millones. Y las grandes universidades en cientos y cientos. Por ejemplo, Johns Hopkins, la última cifra que vi es de 800 millones de dólares de investigaciones anuales. O sea, las grandes universidades de los Estados Unidos son también grandes universidades de investigación y se miden por cuánta investigación hacen. Tenía la Universidad de Florida International, radicada aquí en Miami, tenía la posibilidad de convertirse en una universidad de investigación de ese tamaño. Cuando yo dije que íbamos a tener una universidad de investigación, que iba a tener escuela de ingeniería, escuela de arquitectura, escuela de derecho y escuela de medicina, que no las tenía cuando ninguna. Fue una cosa risible. Yo fui a la Cámara de Comercio en 1988 y le digo a la directriz de nosotros que vamos a hacer una gran universidad de investigación, vamos a estar dentro del siglo XXI, porque el siglo XXI estaba al punto de tocar la puerta, y vamos a tener todas estas diferentes facultades. La gente dice que este hombre es Don Quijote, me dijeron que era Don Quijote. Volví en el 2008
Y les dije, hace 20 años yo vine aquí y les dije que íbamos a tener una escuela de ingeniería, la tenemos. Hace 20 años vine aquí y les dije que íbamos a tener una escuela de arquitectura y la tenemos. Les dije que íbamos a tener una escuela de derecho, la tenemos. Les dije que íbamos a tener una escuela de medicina y la tenemos. Y les dije que íbamos a hacer una universidad de investigación de más de $100 millones y estamos haciendo más de $100 millones de investigación. ¿Y algunas? Yo creo que en general, si está financiado por el Instituto Nacional de Ciencias, National Science Foundation, o por el Instituto Nacional de Salud, generalmente tienes que probar que pueden tener alguna relevancia para el país. Por ejemplo, uno de los centros mejores que tenemos nosotros en la universidad, que está entre los 3 o 4 mejores del país, es el Centro para Niños y Familias, donde desarrollamos terapias y procedimientos para lidiar con problemas que puedan tener los niños. Pero cuando se dice niño, se dice familia, hay que tratar no solo al niño, sino a la familia también. Y hay un hombre que se llama Bill Pelham, que yo lo traje a la universidad en el 2008, que es una de las lumbreras nacionales. Fíjate, él vino solo, para que tú veas lo que es traer un gran científico. Hoy en día ese centro tiene 157 personas. Es decir, se convierten en una especie de magneto que atrae. Un imán. Un imán que atrae. Cuando viene un gran científico, te dice, yo quisiera traer a tal y quisiera traer a tal, tráelos. O sea, siguen 3 o 4 otros profesores. Estos profesores empiezan a traer estudiantes que quieren estudiar con ellos. Empiezan a traer dinero para financiar a esos estudiantes. Ese clima es el que crea una gran universidad. Ese es el clima precisamente que crea, y es el clima que hay que crear para que esos grandes y eminentes científicos vengan a tu universidad. Usted conoce 3 de las mejores universidades del mundo. Eso dicen. ¿Quién lo dice? Hay una encuesta internacional que se llama la encuesta de Tsinghua en Shanghai, y tienen en el número 1 en el mundo a Harvard, en el número 2 a Stanford y en el número 3 a MIT. ¿Y usted pasó por las 3? Por las 3, total de 20 años. Ahora que solo nos ven unos cuantos cientos de miles de personas, ¿cuál de las 3 le parece mejor? Es que depende. Por ejemplo, es como si tú tienes un concurso de belleza y hay una rubia, una pelirroja y una trigueña. Tú dices, ¿cuál es la más bonita? Bueno, depende del gusto de la persona, depende de lo que una persona quiere. Por ejemplo, si tú estás buscando a la gente, tú dices, la universidad se va a definir por la gente más brillante, los profesores y sobre todo los estudiantes más brillantes. Los estudiantes de MIT, donde yo estudié personalmente, son los más brillantes del planeta. Y se llevan a Harvard y se llevan a MIT. Que hay mucho más rigor en MIT que en las demás. Es que los estudiantes son seleccionados por su capacidad intelectual más que nada. Yo, por ejemplo, decidí ir a Princeton. Me había aceptado MIT también. Y el director de mi escuela, que en paz descanse, James Baker, me dijo, no vayas a Princeton. Princeton es una sociedad clasista. Allí es muy importante de qué clase social tú vienes, y aunque seas de la clase social máxima en tu país, allí la clase social máxima es la clase americana. Sin embargo, Princeton contrató en su momento a Einstein, lo tuvo como gran profesor. No, pero estamos hablando de los estudiantes, los clubs que hay de estudiantes. Por ejemplo, yo en Princeton, por lo menos entonces, no sé cómo habrá que no pudiera aspirar al mejor social club que tenían ellos. Por una razón. Por razones clasistas. Entonces me dijo, ve a MIT, porque si vas a MIT vas a ser juzgado exclusivamente por tu cerebro, y ahí te va a ir bien. No vayas a Princeton. Y me convenció y no fui a Princeton. Entonces, lo que sucede en MIT es que hay una especie de culto de la inteligencia, sobre todo la inteligencia técnica y matemática. En Harvard es diferente. En Harvard se le da mucho valor a la amplitud de la persona, a una visión más universal de lo que es la educación, de cómo vamos a impactar el planeta y demás. Entonces, yo te diría que en términos de estar educados de una manera amplia y ser personas que tienen amplitud de conocimientos y de experiencia, el estudiante de Harvard es mejor. Pero estamos hablando de inteligencia básica, innata. Los de MIT son los más inteligentes del planeta, y Stanford está intermedio. Entre las dos. Entre las dos. Los de Caltech que estén oyendo esto dirían que yo estoy equivocado,
porque en términos de los números de aptitud y notas y demás, los estudiantes de Caltech son mejores que los de MIT. Entonces, ¿cómo yo te puedo decir que los estudiantes de MIT son mejores? Porque Caltech tiene 150 estudiantes y MIT tiene 850. Y cuando ellos me dicen, los de nosotros son mejores, yo les digo, yo te voy a mandar los 150 mejores de nosotros, que son mejores que ustedes. ¿Te das cuenta? Una gran universidad se hace con los mejores estudiantes, con los mejores profesores, con los mejores métodos. ¿Con qué se hace una gran universidad? Hay un famoso cuento verídico en Harvard. Estaba el presidente de Harvard, Lawrence Lowell, uno de los grandes presidentes, hablando, y dijo, gracias, miembros de la facultad, ustedes son un elemento crítico de nuestra universidad. Y le dijo un ganador de premio Nobel al otro, elemento crítico. We are the university. Nosotros somos la universidad. El estudiante va a la universidad para aprender del profesor. El profesor no va a la universidad para aprender del estudiante. El que hace donaciones para hacer investigaciones o para crear nuevos laboratorios lo hace por el profesor. El profesor es la cuna, es el seno en realidad de lo que es una gran universidad. ¿Y se puede estimular la creación de una gran universidad solo con dinero? Yo creo que no es solo con dinero, pero sin dinero, ¿te acuerdas de aquel refrán en Cuba, sin azúcar no hay país? Sin dinero no hay universidad. Cuesta muchísimo. Por ejemplo, los académicos máximos de los Estados Unidos, de los cuales hay entre 700, 800, son los miembros de las academias nacionales. Traer a una de esas personas cuesta $1 millón. O sea, ¿cuál es el salario de esas personas? ¿Cuál es el salario de un extraordinario profesor en Estados Unidos? $300,000. $300,000 al año. En Harvard, los profesores en la escuela de administración nuevos ganan $200,000. Los nuevos. Los buenos de antigüedad, $400,000, $500,000. Esa es una de las razones por las cuales es tan cara la enseñanza universitaria, o tan costosa, no cara, tan costosa la universidad. Hay dos razones. Y la principal es que el profesor hoy en día enseña mucho menos de lo que se enseñaba hace 100 años. El profesor quizás enseña, el profesor muy bueno, enseña nada más que una clase quizás, y el resto del tiempo se dedica a la investigación. Entonces, para pagar el costo de ese profesor, que está bien remunerado y aparte de eso no se dedica, el ser un buen profesor es una cosa local que te admiran los estudiantes. El ser un buen investigador es una cosa internacional, global, que conocen su trabajo, sobre todo hoy en día con las redes sociales. Su trabajo lo conocen en la China, en la India, en Manchuria, en todas las partes del mundo. Pero ser un buen profesor, sí, tus 15 o 20 o 30 o 40 estudiantes lo saben. Así que los profesores son menos miembros de las universidades que miembros de su profesión. Los que estudian historia son los historiadores, los que estudian ingeniería son los ingenieros. O sea, tú te debes a tu profesión, no a tu universidad. No está la lealtad esa que existía antes. En realidad, no solo en las universidades. Hoy en día la gente trabaja 3 o 4 años en un lugar y se van. Antes era la vida, 30, 40, 50 años trabajando para el mismo lugar. ¿Concebiría usted una universidad donde toda la relación entre los estudiantes y los profesores fuera virtual a través de los medios de comunicación? No, porque yo creo que gran parte de lo que se aprende mirando al profesor, se aprende del mensaje que le manda el profesor físicamente con su cuerpo, con sus ojos. Por ejemplo, si tú vas a oír lo que está diciendo otra persona, tú no miras una pantalla, sino le miras a los ojos y ves la reacción que tiene esa persona cuando estás hablando con ella. Cuando se hacen... Sin embargo, doctor, usted me decía hace un momento que la mayor parte de los profesores casi no enseñan. Los profesores investigadores principales. Están los muchachos que son estudiantes doctorales o los profesores recién recibidos, que esos son los que tienen que enseñar y enseñan mucho más. Pero uno de los costos es que si eres una universidad de investigación, tienes un gran grupo de profesores que se dedican a la investigación y que tienes que reducirle la cantidad del tiempo que están enseñando, si no, no van a producir las investigaciones que tú dices o que tú piensas. Yo creo que hay cosas, por ejemplo, álgebra, geometría, cálculo, hay muchas cosas técnicas que se pueden aprender perfectamente bien virtualmente, pero si estás hablando de gerencia, estás hablando de psicología,
necesitas estar en contacto directo, visual, con los otros alumnos que te enseñan mucho. Yo aprendí mucho más de los colegas míos en MIT que de los profesores. Los profesores míos eran los otros estudiantes. Por eso es que es importante ir a una universidad que tenga excelentes alumnos, porque esos alumnos van a ser en realidad tus profesores. Y la competencia entre estudiantes me imagino que será muy importante para desarrollar la calidad de una institución universitaria. Es decir, gente que quiere trascender y quiere competir y quiere triunfar frente a sus otros compañeros. La realidad del mundo es que si tú no eres competitivo no vas a triunfar. Una de las cosas que debes aprender en la universidad es cómo competir. Y uno de los elementos esenciales de la competencia es la persistencia, la energía, el compromiso, el trabajar duro, la ética de trabajo. Decíamos hace un momento que Florida International University se convirtió bajo el largo periodo. Muy pocos presidentes de universidad han estado tantos años como usted. Bueno, cuando yo me retiré era entre los presidentes de universidades de investigación el número 1 en el país. Solamente John Wifold, de Kansas State, había estado más tiempo que yo. Le dije, oye, John, retírate para darme un chance a mí. Y se retiró 6 meses antes que yo. Por 6 meses yo fui el que más tiempo estuvo había presidiendo una universidad. En esta universidad, ¿qué porcentaje de estudiantes era hispano? Cuando yo llegué era como un 30 y pico. Hoy en día es un 60 y pico. Un 60 y pico por ciento. Casi 70, sí. ¿Y cuántos estudiantes tienen, grosso modo? 55,000 estudiantes. Quiere decir que si lo vamos a ver en términos hispanos, esta es una de las universidades hispanas mayores del mundo. Del mundo. Hay muchas universidades en Latinoamérica que tienen cientos de mil, no muchas, varias universidades tienen cientos de miles de estudiantes, pero México, son estudiantes que no están seriamente, están en la universidad para pasar un tiempo en la universidad, no son estudiantes que están buscando una carrera y demás. Cuando tú desglosas ese grupo, es un grupo de estudiantes que verdaderamente está activamente siguiendo su carrera, yo creo que nosotros tenemos que ser uno de las más grandes del mundo. Se supone que los estudiantes asiáticos, norteamericanos o los norteamericanos de origen asiático prefieren las facultades de ciencias. Por lo menos cuando uno llega a MIT o a Harvard, se encuentra que hay una cantidad de asiáticos muy grande. Y al mismo tiempo, cuando se va a las facultades de humanidades y de ciencias sociales, se ven muchos hispanos. ¿Existe algún tipo de relación cultural con ese fenómeno? Bueno, la pregunta hay que dividirla en dos partes, porque tú estás asumiendo que hay muchos hispanos en las facultades de artes y de ciencias. En las grandes universidades de los Estados Unidos, no importa en qué facultad, hay muy pocos hispanos, excepto en la facultad de español, naturalmente, que está enseñando español. ¿Por qué es eso? Yo creo que uno de los factores principales es el idioma. Por ejemplo, los hispanos tienden a ser bilingües. En muchos casos han estudiado primero el español y después el inglés. Eso los afecta en su funcionamiento en términos de poder escribir, en términos de los exámenes que son todos en inglés. ¿Cómo usted logró ser perfectamente bilingüe? Por la edad que llegué. Yo tuve 3 ventajas. En primer lugar, en Cuba tenía un profesor a los 8 años de inglés de Chicago. La segunda razón es que vine para Nueva York a los 9 años. El hombre, si llega de más de 11 o 12 años a los Estados Unidos, ya siempre tendrá acento. La mujer no, la mujer llega hasta los 12 o 13 años. ¿Un poquito más? Un poquito más, porque las cuerdas vocales femeninas son un poco más flexibles que las masculinas. Yo tuve la suerte, por hechos independientes de mis planes personales, de venir a los 9. Si llego a venir a los 13, pues hablaría con ya un acento significativo. Entonces, la otra cosa es que mi padre fue asesinado cuando tenía 11 meses. Mi madre estuvo de luto por muchos años, pero después se casó cuando yo tenía 9 años con un americano de Nueva York. Entonces, yo tuve un padrastro americano por 25 años y viví en los Estados Unidos desde los 9 años hasta los 12 años. Ahí desapareció el acento. Claro, esa es la explicación pero además de ser bilingüe, es absolutamente bicultural. Yo diría hasta cierto punto sí. Es más, si ahora nosotros cambiamos
que yo sé que eso no está dentro de estas posibilidades, al inglés, tú verás que yo cambio en mi manera de expresarme, cambio en las palabras que uso, en el énfasis, que me convierto más en un americano. Porque es bicultural, exactamente. Exacto. Y las referencias son... Y a mí lo que no me gusta es mezclar. No me gusta hablarte parte en inglés, parte en español. O estamos hablando en español o estamos hablando en inglés. Sí, el Spanglish ese no me convence. Que acabará siendo un idioma, pero todavía falta mucho unos tiempo. Siglos. Unos cuantos siglos para eso. ¿Por qué las universidades hispanoamericanas no han conseguido? Hay universidades hispanoamericanas que tienen 500 años. República Dominicana, México, Lima. La Universidad de La Habana tiene 400 años. La Universidad de La Habana es muy vieja, tiene 1728, qué sé yo. 1726 son 374 años, más échale a 16 más, son 400 años. Claro, por eso es más o Casi. menos. ¿Por qué no hay universidades de calidad? Es decir, bueno, en primer lugar, si vamos a medir la calidad por los cambios que se producen en las sociedades como consecuencia de los hallazgos y los desarrollos científicos, pues evidentemente no hay demasiada investigación, o prácticamente no hay investigación en el mundo hispano. ¿A qué se debe eso? Yo creo que está basado en la política que siguen esos países. Los Estados Unidos invierte anualmente billones y billones y billones de dólares que se reparten entre las universidades para hacer investigaciones. Aquí se le da un valor enorme a los inventos, a las investigaciones, a los descubrimientos. En Latinoamérica, como dijo un amigo mío, las universidades tienden a ser graduaderos, que son lugares donde la gente va a sacar un título de derecho, a sacar un título de maestra, de algo. Cumplir una función dentro de esa sociedad. Exacto. Que, como te dije anteriormente, en California están las universidades abiertas para que cualquiera se convierta en un técnico. Están las universidades que son graduaderos, que gradúan y gradúan, y entonces está the University of California System, que es el mejor sistema universitario del país, donde se mandan la gente más inteligente y con más potencial de liderazgo. Uno de los problemas que tiene, por ejemplo, nuestra universidad, es la Universidad Internacional de la Florida, FIU, es que nosotros cumplimos por lo menos 2 de esos requisitos. Somos el lugar donde se gradúan más de 10.000 estudiantes y aparte de eso, somos la universidad que aspira a entrenar a los líderes y a hacer investigación. Son 2 misiones diferentes. ¿Y se ha perdido la misión de la investigación? Es una lucha continua entre la una y la. Aquí debería haber una universidad que se llamara Miami State University, que graduaría 10.000 personas al año. Y debía haber otra universidad que se llamara... Pero ¿y ese no es el Miami-Dade College? No, Miami-Dade College es más el equivalente a ese Instituto Técnico de California, claro. Técnicos de refrigeración, aunque Miami-Dade, de acuerdo con los últimos números que vi, ya está graduando a 1.000 personas con licenciaturas. Así que está subiendo vertiginosamente bajo el liderazgo de Eduardo Padrón, que es uno de los grandes baluartes de la educación nacional en los Estados Unidos. Que ha hecho cosas muy importantes y que además ha convertido al Miami-Dade College en el college mayor. Sí, en términos de número de estudiantes. El número de estudiantes seguro, de Estados Unidos. Cientos, no sé cuántos mil. Depende de cómo los midas. Puedes decir que es 160 o puedes decir que es 70. Eso es otra cuestión de cómo se mide el número de estudiantes. Pero ellos tocan a 160.000 alumnos al año. Ahora que estamos hablando de cosas muy precisas, yo quiero preguntarles, nos quedan pocos minutos quiero preguntarle algunas cuestiones que tienen que ver con la mecánica de la universidad. ¿Es mejor, por ejemplo, que el profesor tenga tenure y sea inamovible, o es mejor? Yo conozco universidades privadas en América Latina donde no hay tenure, y los profesores muchas veces hacen una larga carrera ahí, pero se esfuerzan por mantener el puesto. Hay 2 argumentos con respecto al tenure. Yo creo que las universidades de segunda o de tercera no es tan importante que tengan tenure, por el hecho de que su objetivo principal es la calidad de la enseñanza, no la calidad de las ideas. Y un profesor que no sea muy bueno enseñando se debe reemplazar. En las grandes universidades es diferente, porque ahí lo que vale son las ideas. Y muchas veces las ideas van en contra del país, en contra del Estado, en contra de la misma universidad. Entonces, en esos casos, si el rector es una persona de baja ética o el gobernador del Estado,
pueden pedir, vamos a remover a ese profesor, vamos a quitar a este porque estamos en desacuerdo. Eso sería un desastre para las universidades americanas. Las grandes universidades deben tener inamovilidad. Por ejemplo, yo estoy en desacuerdo con 1.000.000 de cosas con la administración de nuestra universidad. Si no hubiera inamovilidad, ya a mí me hubieran votado hace tiempo. Precisamente porque por las posiciones. Exacto. ¿Es partidario de la universidad privada con fines de lucro o no? Yo sí, porque yo creo que debe haber una amplia gama de oportunidades, pero lo que no se puede hacer es dejar de regular esas universidades, porque si no van a ser una serie de excesos que te van a decir, saque un título de Derecho 1 año y medio. Yo te puedo conseguir un título de Derecho 1 año y medio, pero más nunca vas a poder calificar como abogado. Claro, pero esa regulación no debe hacer el Estado, sino las propias universidades, ¿no? Tienen que ser el Estado. Yo he estado en comisiones de universidades de regulación y me he ido porque son risibles. Yo he visto a un presidente borracho venir a hacer la presentación de su universidad y pasaron la acreditación. O sea, porque la autorregulación no funciona. No funciona. Si tú Sin embargo, es como funciona en Estados Unidos. En sentido, no. En los Estados Unidos las universidades estatales están reguladas por el Estado. Las universidades públicas. Pero y las universidades privadas, si tienen aspiración de ser grandes universidades, están indirectamente reguladas también porque las grandes fuentes de inversión en investigación son fuentes federales. Ahora, las universidades que no tienen investigación, que no tienen contratos con el gobierno, que te prometen un titulito. Trump University. Yo no conozco mucho de Trump University, pero es una cosa espantosa. Es una cosa que parece que cae en esa categoría. Aquí el Herald se ganó un premio por exponer los excesos de todas esas pequeñas. Ahora, así, ese es el capitalismo. Yo soy un firme creyente en el capitalismo y creo que se le debe dar oportunidades a todas esas universidades privadas. A cada rato las van a cerrar, las van a clausurar, pero deben haber esas. Creo que son unas 5.000 universidades en Estados Unidos o 4.000. La última vez que yo vi era 4.400, pero 4.400, todos los días sale una nueva. O sea, aparece una universidad, hay universidades de carácter religioso y hay universidades. Ahora, universidades de investigación, de acuerdo con la clasificación de Carnegie, hay alrededor de 200, 220. ¿Cuánto se puede fiar uno de las clasificaciones de Newsweek o de la US News and World Report? US News and World Report, esa es exacta. Yo creo que esa pregunta tiene dos partes. Una es filosófica, podemos entrar en el valor de la manera que miden las universidades, etc. La otra es la realidad. Yo era rector en aquel entonces y era miembro del comité de visitantes de MIT. Tuve la honra de estar en ese comité 6 años que evaluaba la función de MIT. Y yo menospreciaba mucho esos rankings, en parte porque yo no participaba, no estaba en esos rankings. Y entonces llego a MIT y el presidente se reúne con nosotros y me dice, tengo una gran noticia, estamos en el primer lugar en US News and World Report. Ahí cambié de perspectiva, porque si la mejor universidad técnica del mundo, mi alma mater, se vanagloria de estar en el número 1, no importa lo que tú pienses, es importante. Es muy importante. Hoy en día hay diversas opiniones sobre eso, porque hay distintas maneras de evaluarlo. Pero lo cierto es que hay una coincidencia en que no exista una universidad hispanoamericana entre las 200 primeras del planeta. Creo que es falta de inversión, falta de compromiso con la educación superior y un pueblo que no valoriza los avances científicos. Los avances científicos en Latinoamérica son casi minúsculos. Los ves por ganadores del premio Nobel. Ganadores del premio Nobel, yo creo que la última vez que vi hay un mexicano y 2 argentinos. Sí, ciencia sí, pero en literatura es otra cosa. No, en literatura sí. Y de la paz y qué sé yo. No, estamos hablando de los técnicos, sí. Premios Nobel de ese tipo. De ciencias y medicina. Y ciencias y medicina hay muy pocos. Hay muy pocos. Una última pregunta. ¿Usted considera que la educación tal y como hoy se está planteando, se está rompiendo de alguna manera la manera tradicional de transmitir la información y eso puede afectar? Yo creo que estamos pasando a través de un punto crítico
que estamos haciendo una transición de lo que le dicen en los Estados Unidos talking heads, que es la persona en una clase hablando, quizás en televisión, a una cosa mucho más complicada que es la educación por las redes electrónicas. Yo creo que ninguna de las dos versiones tiene un monopolio en qué es lo mejor. Yo creo que vamos a acabar con un sistema híbrido en el cual, y yo hasta cierto punto lo uso en mis clases, yo continuamente uso ¿Qué usted está enseñando ahora, profesor? Un curso que se llama Lessons in Life and Leadership, lecciones sobre la vida y liderazgo. Pues yo creo que la vida coincide y tiene una gran relación con liderazgo. O sea, por ejemplo, hoy en Twitter yo lo que puse es la manera que tú como un líder te enfrentas a los desafíos que vas a encontrarte son los colores con el cual tú pintas tu autorretrato. Así que yo creo que lo que vamos y veremos a través de este punto de inflexión en el futuro es una transición a un sistema híbrido, un sistema en el cual se va a ver un gran uso de las redes sociales y de comunicación con los estudiantes a través de las redes, y también la persona en la clase respondiendo directamente a preguntas. Por ejemplo, hay una serie de programas ahora, Blackboard es uno de ellos, pero hay muchos, en los cuales todas las tareas, toda la información, tus notas, todo eso se hace a través de la red. Exacto. Bueno, profesor, muchísimas gracias por su participación. Ha sido realmente muy ilustrativo y además con la autoridad que le da su propia experiencia como profesor y como educador. Muchísimas gracias a todos por atender a esta interesantísima entrevista con el doctor Modesto Maydique.